yo he estrellado drones. No es lo mismo inspeccionar una torre de alta tensión que una línea de media tensión. La persona responsable del dron es el piloto. En Perú está regulado el tema de pilotaje de drones y por lo tanto las personas que quieran dedicarse profesionalmente a esto tienen que tener una licencia, ¿correcto? Bueno, esto hay que dejarlo muy en claro. No porque tenemos una licencia para un dron pequeño, manejo de un dron pequeño, podemos salir y volar un dron grande. No podemos volar de manera indiscriminada sin conocer los riesgos y sin conocer los posibles daños que podamos ocasionar por un pilotaje irresponsable, ¿no? Bienvenidos con todos al tercer episodio del podcast de Solux. Mi nombre es Carlos Morales y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Alonso Vargas. Hoy estaremos conversando respecto al pilotaje de drones para infraestructura eléctrica. Vamos a resolver algunas dudas que nos han dejado algunas personas y profundizando en temas de regulaciones en el caso de Perú. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Carlos? Sí, muy bien. Aquí con ganas de hablar, ¿no? Sobre el tema de lo que es el pilotaje de drones, ¿no? Y sobre todo orientado a lo que es las inspecciones eléctricas. Y claro, como lo estás diciendo, ¿no? Ubicado en Perú. O sea, lo que vamos a hablar aquí es referente a la normativa que tenemos en Perú, ¿correcto? Entonces, perfecto. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Qué perfecto que hayas aclarado eso, Alonso. Bueno, antes que empezar de las regulaciones y todo este tema, coméntanos, ¿cuál es tu experiencia volando drones? ¿Cuánto tiempo lo llevas haciendo? ¿Cuándo empezaste, no? Un poco para que de repente hay algunas personas que han empezado en este mundo de los drones y posteriormente puedan ser inspectores, de repente no solo en el rubro eléctrico, civil, arquitectura, diferentes rubros que se pueden abrir, ¿no? Sí, cómo no, claro. Mira, te comento un poco mi experiencia, ¿no? Así yo creo que como la mayoría de personas que pilotamos drones en la actualidad, hemos empezado quizás como una actividad recreativa, ¿no? Con drones recreativos, o sea, yo recuerdo que empecé en esto hace casi 10 años comprando mi primer dron para hacer algunas tomas, ¿no? Caseras. Entonces, uno poco a poco va empezando a volar, ¿no? Entonces, en ese momento también, bueno, estaba en mi caso terminando mi profesión, que es ingeniería mecánico-eléctrica, ¿no? Entonces, claro, para mí era natural encontrar una forma de combinar ambas actividades, ¿no? Por una parte, el tema de la afición por los drones y por otra parte también el tema de la profesión en sí, ¿no? Que era sobre todo orientado a la ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces ahí investigando un poco es donde llego al tema de la inspección, ¿no? Que ya luego, para hacer este tipo de actividades, uno requiere ya licenciarse como piloto, ¿no? Entonces, mi experiencia va por ese camino, ¿no? Primero como un hobby y luego ya como una actividad netamente profesional, ¿correcto? Qué interesante, Alonso. Y en todos esos años de experiencia, entiendo que cuando empezaste era, como tú lo mencionas, un hobby, ¿no? De repente, sin querer, cometía ciertas infracciones, obviamente, ¿no? Como cualquier principiante, ¿no? Pero para llegar al punto de hacer inspecciones eléctricas, has tenido que estudiar, capacitarte, entiendo, ¿no? Y sobre todo, conocer qué implica volar un dron en Perú, ¿no? O sea, qué consideraciones debemos tener para volar un dron en Perú de la manera en que se hace profesionalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a hacer una inspección es una actividad por la cual estamos lucrando ya. Es decir, estamos obteniendo un beneficio económico, ¿correcto? Okay. Entonces, deja de ser una actividad deportiva y ya estamos ya haciendo una actividad profesional. Entonces, ¿qué implica esto? Que las personas que pilotean drones para hacer este tipo de actividades, entonces necesitan tener una formación, ¿correcto? En Perú, el ente regulatorio es la Dirección General de Aviación Civil o la DGAC, ¿correcto? Que es una entidad adscrita, por así decirlo, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el MTC, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos para poder volar drones de manera profesional es hacer o obtener una licencia de piloto, una licencia transitoria de pilotaje, ¿correcto? Entonces, en el Perú, el término que utilizamos es RPAS, que significa que por sus siglas en inglés, en español sería Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia, ¿correcto? Entonces,
tenemos una ley que regula la manipulación o la operación de este tipo de aeronaves, que es la ley 30740 y una normativa técnica complementaria, ¿correcto? Entonces, en Perú está regulado el tema de pilotaje de drones y por lo tanto las personas que quieran dedicarse profesionalmente a esto tienen que tener una licencia, ¿correcto? O sea, no podemos salir porque ya hemos pilotado drones una vez, todo eso, y empezar a hacer inspecciones o empezar a hacer fotogrametría y todo eso. Quizás en términos prácticos sí lo podamos hacer, ¿no? Pero como empresa ya no tendríamos, por así decirlo, estaríamos incluyendo o estaríamos infringiendo, ¿no? Correcto, la norma. Entonces, para empezar, o sea, como punto de partida es la licencia que nos faculta a poder volar estos equipos, ¿correcto? Correcto. Entiendo que también, cuando tú mencionas una licencia, entiendo que esta licencia viene asociada a tipo de drones, ¿no? O sea, no es que yo, bueno, yo manejo, tengo una licencia, manejo un dron pequeño y ya puedo utilizar un dron grande. Explícanos un poco más, o sea, o tenemos que sacar otro tipo de licencia, tipo como cuando tenemos que manejar vehículos, cambiamos de licencia. Coméntanos un poco acerca de eso. Así como en los vehículos, donde nosotros tenemos Las clases. las categorías, ¿no? Para poder operar cierto tipo de vehículo. Entonces, algo parecido pasa en los drones, ¿no? O sea, cada modelo de dron yo tengo que estar autorizado para poder manipularlo. Entonces, si por ejemplo me preparo o obtengo la certificación, por ejemplo, para poder operar un dron sencillo, ¿no? Por ejemplo, un Mavic Air, por ejemplo, que es Básico. dron básico. Entonces yo no puedo irme luego a volar, por ejemplo, un Matrix industrial, ¿no? Que son drones ya de categoría industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sensores distintos, tenemos más de una cámara, ¿no? Entonces tendríamos que volver a hacer o volver a pasar nuevamente el examen, ¿no? Para podernos certificar en dicho dron. Y claro, hacer un curso, ¿no? De preparación para dicho dron. Y luego, obviamente, actualizar nuestra licencia, ¿correcto? Entonces, a medida que vamos avanzando y vamos consiguiendo expertise en ciertos drones, tenemos que ir, por así decirlo, actualizando nuestra licencia, ¿correcto? Perfecto. O sea, un dron, los drones van asociados a la licencia de los pilotos. Exacto, Correcto. así es. Bueno, esto hay que dejarlo muy en claro. No porque tenemos una licencia para un dron pequeño, manejo de un dron pequeño, podemos salir y volar un dron grande. Esto es crucial para que lo sepan todas las personas que quieren un poco inmiscuirse en este mundo de las inspecciones, de cualquier tipo de lo que sea, Ujú. ¿no? Y Alonso, así como hablamos de una licencia para los drones, estos drones también tienen que dejarse registrados así legalmente en el Perú. Bueno, coméntanos un poco, o sea, algo como que hay un registro obligatorio. Sí, es estrictamente necesario registrar todos los drones para operarlos legalmente, ¿correcto? Entonces, ¿qué implica? Nosotros ingresamos lo hacemos, bueno, el trámite que hacemos para registrar es ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Mm. ¿correcto? Entonces, ingresamos de manera virtual nuestro registro, el cual constituye una declaración jurada de todos los datos del dron. Entonces, una vez que hay un trámite, ¿no? Que toma una cierta cantidad de días, una vez que obtenemos la constancia del registro, entonces es cuando nosotros ya podemos operar ese dron de manera legal. Entonces, exhorto a todas las empresas que tengan drones y que realicen actividades profesionales para registrar todos los drones. Es un trámite que no toma mucho tiempo, entonces, pero sí hay que tener en cuenta que si estamos operando un dron de estos sin el registro, entonces ya estamos incurriendo en una falta. Perfecto, Alonso. Entonces me llama mucho la atención cómo tiene que ser la planificación, ¿no? Cuando, en el caso propio de nosotros, cuando hacemos las inspecciones de líneas eléctricas, nosotros hacemos una planificación, ¿correcto? No es lo mismo inspeccionar una torre de alta tensión que una línea de media tensión, ¿no? Tú sabes los accesos, a veces nos encontramos partes de algunas poblaciones, ¿no? En el transcurso de las rutas. Entonces, esto nos ayuda mucho, lo que tú has mencionado en el tema de los drones, las licencias, el tipo de dron que voy a utilizar, que la planificación de una infraestructura eléctrica, ¿no? Se puedan seleccionar los equipos correctos, ¿no?
el peso sobre todo, ¿no? Hay algo que alguna vez conversábamos y tú me comentabas respecto al peso de los drones, ¿no? ¿Nos puedes ahondar un poquito más? ¿Qué implica el peso de un dron tan pequeño con uno tan grande? Obviamente que los impactos en la seguridad, por X motivos que pueda pasar, son muy diferentes, ¿no? Claro. Mira, tengamos en cuenta lo siguiente. En Perú, ante la DGAC tenemos 3 categorías de drones, ¿correcto? Tenemos la categoría A, que son para drones menores a 2 kilos. Tenemos la categoría B, entre 2 a 25 kilos. Y la categoría C, que es entre 25 a 150 kilogramos, ¿no? Wow. Para lo que es inspecciones y la mayoría de actividades que hacemos con drones, estaríamos entre la categoría A y B, ¿correcto? Entonces, pero tengamos en cuenta que poner 2, 3 kilos en el aire y que si estos drones puedan impactar, por ejemplo, en una persona o en cierta infraestructura, ¿no? Entonces estaríamos generando daños ya. Entonces, nuevamente, exhorto a que no podemos volar de manera indiscriminada sin conocer los riesgos y sin conocer los posibles daños que podamos ocasionar por un pilotaje irresponsable, ¿no? Sin conocer realmente todos los términos, poder, por ejemplo, interpretar correctamente los datos de telemetría, ¿correcto? Del dron. Entonces, una de las prohibiciones que tenemos para operar drones es que no podemos, por ejemplo, operarlos en zonas urbanas, ¿correcto? En zonas densamente pobladas. Nice. Por eso es que las inspecciones, por lo general, los hacemos en zonas que están un poco remotas, ¿no? Sí, bueno. Donde no tenemos este problema. Pero, por ejemplo, para el caso de zonas pobladas, ahí sí ya estamos en una falta, ¿no? Entonces, no podemos simplemente, así tengamos licencia, esto no nos faculta a poder volar, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí en ese caso ya es poder o tener otros mecanismos de inspección, ¿no? De la infraestructura para esos tramos. Pero con drones no lo podemos hacer. Eso a tener en cuenta. Qué importante lo que recalcas, ¿no? Por normativa estamos un poco restringidos, pero es bueno conocer las normativas para que en algún caso el tema legal nosotros podamos tener nuestra defensa o tomar los riesgos, ¿no? Muchas veces con los clientes son los clientes los que nos solicitan este tipo de trabajos, pero también les decimos, ¿no? ¿Sabes cuál es? Esto es una restricción para nosotros para poder hacerlo. No es porque nosotros querramos, es porque está regulado. Y más que restricción, Carlos, yo hablaría de prohibición. Simplemente la norma es clara, o sea, Okay. la ley, perdón, es clara. Te dice que hay zonas prohibidas, por ejemplo, de cercanía de aeropuertos, Claro. lo que son áreas naturales protegidas, ¿correcto? Entonces también las zonas urbanas también entran aquí en estas zonas prohibidas, ¿correcto? Entonces, Alonso, ahí tú nos comentas que hay zonas prohibidas, pero ¿existe alguna forma de poder tramitar algún permiso especial para poder hacer este tipo de inspecciones? ¿O totalmente es sí un hay, no rotundo? mira, sí hay formas, o sea, los organismos gubernamentales sí pueden llevar a cabo vuelos, ¿no? En estas zonas, pero ya, o sea, de manera privada, nosotros como empresa no podríamos simplemente. Entonces, o Tendría sea, que ser de la mano con ellos, obviamente. quizás sí, ahí en esa parte sí se puede quizás obtener un permiso especial, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista de que nosotros podamos llegar con un piloto certificado, con un equipo registrado y simplemente hacer una inspección en ciudad y zonas pobladas, zonas con alta población, entonces ya estaríamos restringidos ahí, ¿correcto? Entonces, a tenerlo en cuenta. Genial, Alonso, por todo lo que nos mencionas. Nos parece que nos ayuda mucho a aclarar a veces en nuestras planificaciones, ¿no? Lo que podemos encontrar, todos los que nos estamos dedicando a este rubro, ¿no? Y Alonso, bueno, de la mano del tema de las regulaciones, con el Perú, con la sociedad, ¿no? Con la misma población, durante la planificación, ¿cómo tú como piloto te enfrentas a todos estos riesgos que puedes encontrarte, ¿no? O sea, ¿qué haces para hacer que tu vuelo sea seguro, ¿no?
O sea, ¿cómo planificas o cómo tu equipo te ayuda a planificar que el vuelo sea lo más seguro posible para la infraestructura del cliente, para las personas que puedan haber? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Mira, Carlos, tener en cuenta de que la persona responsable del dron es el piloto. Ujú. Entonces, si nosotros impactamos con algo y todo esto, es responsabilidad 100% del piloto. Es cierto que tenemos un equipo de apoyo, ¿no? Tenemos personas que pueden estar ayudándonos, es decir, quizás con binoculares y todo eso, pero ese es un apoyo. La persona al final responsable, de, por ejemplo, si este equipo cae o si este equipo lo impactamos con algo, entonces es el piloto. Entonces, eso justamente hace que tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un punto, por ejemplo, vamos a inspeccionar una torre o de repente una estructura de una línea, por ejemplo, ¿no? Ya centrándonos estrictamente en inspección eléctrica. Entonces, el piloto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que llegar, bajarse del vehículo, observar qué interferencias podemos tener, ¿no? Y también tener los planes de contingencia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pierdo señal durante la Claro. operación del dron? Entonces, ingresar todos los ajustes, ¿no? Al radio control, por ejemplo, para que si perdemos señal, por ejemplo, el dron o se detenga o regrese al punto de origen, ¿no? Que es el punto de despegue. Entonces, eso justamente hace que quizás el rol más importante en la inspección ahí, en la adquisición de datos, en la etapa de adquisición de datos, sea el piloto. Entonces, Claro, ¿por definitivamente. qué? Porque pueden pasar mil cosas, o sea, te comento, pues, podemos estar haciendo una inspección, por ejemplo, de unos aisladores y de pronto aparecen aves, ¿no? ¿Qué Entonces, nos ha pasado? ya nos ha pasado. Entonces, tenemos que estar en una posición y conservando ciertas distancias. ¿Para qué? Para poder ejecutar las maniobras de evasión. Entonces, todo eso se tiene que hacer en la etapa de la planificación del vuelo, ¿no? ¿Y algún incidente, Alonso, con aves que que de repente Sí, quieras compartirle con la yo, audiencia? yo creo que todos los pilotos que hemos operado drones, pues tarde o temprano hemos tenido algún incidente, ¿no? En mi caso, yo he estrellado drones y drones caros y es parte de, ¿correcto? Pero tener en cuenta de que si pasan estos eventos, o sea, tienen que ser eventos ya fortuitos. Es imperdonable, pues, ¿no? Que porque me olvidé de setear algún parámetro o que no configuré los sistemas de anticolisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es imperdonable, o sea, eso no sería profesional. Hay eventos fortuitos, sí, hay aves que te pueden impactar, hay aves muy territoriales o sea, ni siquiera se acercan, de frente pueden llegar a impactar el dron, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, el dron tiene que estar a una distancia suficiente como para que si hay un evento de estos, pues el dron pueda caer y no impactar sobre la infraestructura que estamos inspeccionando, ¿correcto? Sí, perfecto. Lo Ujú, que mencionas es crucial ujú. porque eso de que te colocas a la distancia mínima de seguridad de las líneas eléctricas, haciendo el recorrido por donde no hay personal humano, nos permite, pues, ¿no? Tener esa contingencia de no ocasionar daños a terceros, ¿no? Ujú. Como bien lo mencionas, en alguna vez nos ha pasado. Tuvimos un inconveniente con aves y nuestro dron se llegó a caer. Eh, pero felizmente guardábamos la distancia mínima de seguridad, cayó en una zona desértica, ¿no? No impactamos en la infraestructura, en la continuidad del servicio eléctrico, ¿no? Felizmente nosotros siempre llevamos un dron de respaldo para estas cosas que pasan, ¿no? Al final no podemos prever tantas cosas, pero no podemos controlar la totalidad de todos los riesgos, ¿no? Pero sí podemos minimizarlos, ¿no? Por eso el tema de la seguridad, cuando realizamos este tipo de trabajos, parte desde oficina, ¿no? Cuando hemos analizado cómo es la ruta, cuando llegamos a campo y revisamos todos los posibles peligros, interferencias que podemos tener, y de ahí recién conversamos el equipo de trabajo para ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, Para tenerlo en cuenta, y ¿no? también ahí me gustaría agregar algo, Carlos, el Por tema de favor. los checklists de prevuelo. Entonces, todo dron
tiene componentes, ¿no? Que hay que revisarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de hélices, hay que revisar de que no, de que estén operando al 100%. Entonces, antes de volar, antes de empezar, ¿no? Con una inspección, antes de poner el dron en el aire, por así decirlo, tenemos que inspeccionar todo, ¿no? De que el software esté actualizado, tanto del radio control como de la propia aeronave, ¿no? Baterías, nivel de El tema de batería. baterías. Si, por ejemplo, hay una batería que se cae, ¿no? Por ejemplo, en un evento que hayamos tenido, ¿no? Y estuvo esa batería en un dron que se impactó, entonces ya esa batería se debe descartar. ¿Por qué? Porque esa batería puede que haya sufrido algún daño en algún componente y que luego, si lo colocamos en un dron, ese dron se pueda volver a impactar, ¿no? Entonces, es una serie de criterios que hay que tener en cuenta para que estos drones operen de la manera más segura posible. Sí. Los drones son equipos, los drones especializados, industriales, cuando ya entramos a trabajos de inspecciones, son por lo general equipos costosos, ¿no? Hay que tomar todas las medidas necesarias para proteger tanto nuestros equipos, el personal, la seguridad y la continuidad, en el caso de las inspecciones, la continuidad eléctrica de nuestros clientes, ¿no? Porque si hacemos esto de manera correcta, ayudamos a que la comunidad de inspección eléctrica realmente reciba esa atención por parte de los clientes, porque si nosotros volamos irresponsablemente, vamos a atentar contra el servicio que se realiza, que es un servicio muy profesional, ¿no? Y afectamos mucho a las empresas de inspección, ¿no? Porque Claro. luego hay un miedo, ¿no? Hay un rechazo a querer integrar estos tipos de equipos. Por eso recalcamos mucho el hecho de la seguridad, el hecho de la normativa, de la capacitación del piloto, ¿no? De saber qué hacer ante estas situaciones, las medidas de contingencia, los planes, los procedimientos. Son una serie de cosas que van detrás del propio vuelo, pero que aseguran que esto sea seguro, ¿no? Alonso, y bueno, ya hemos ahondado en lo que son las normativas peruanas, en las recomendaciones, en la seguridad. Toquemos otro punto que me parece actualmente muy disruptivo, que es el tema de la innovación, ¿no? Tenemos actualmente un bombardeo de IAs, ¿no? Agente IA por acá, ChatGPT saca sus nuevas versiones y demás cosas. ¿Cómo la IA se está integrando actualmente en los vuelos del drones, ¿no? O cómo las podemos integrar nosotros, ¿no? Mira, las marcas más conocidas como es DJI, ¿no? Ya tiene ya integrada ya funciones avanzadas dentro de de sus sistemas, ¿no? De sus plataformas de drones, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de los drones industriales tenemos la línea Matrix, ¿no? Matrix, entonces, estas marcas están integrando cada vez más funciones automatizadas, ¿no? En el fondo, pues son algoritmos de inteligencia artificial que ya están ayudándonos a detectar objetos, hacer seguimientos de cables y todo eso, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo para que los vuelos prácticamente sean casi 100% automatizados, ¿no? Oh, qué curioso. Pero eso no, o sea, eso no va a implicar de que el dron va a hacerlo solo, ¿correcto? Entonces, de todas maneras se tiene que hacer las evaluaciones en campo y al final, obviamente, la persona que ejecute estas inspecciones automáticas igualmente tendrá que ser un piloto. O sea, no es que porque La IA. la IA lo haga, o sea, al final el rol de piloto va a ser, lo vamos a quitar, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una ayuda tremenda, por ejemplo, suele suceder, ¿no? Nosotros tenemos experiencia con el tema de inspección de cables, ¿no? El tema de inspección de cables es mover el dron a lo largo Del conductor. del De conductor, la línea. ¿correcto? Entonces, ir tomando detalle. ¿Para qué? Para evaluar si tenemos alguna Rotura de rotura hebras. de hebras del cable o de repente algún Quemaduras. empalme y todo eso que pueda generar un punto caliente, ¿correcto? Entonces, estos algoritmos tarde o temprano van a terminar ayudándonos a realizar casi toda la inspección de manera automática, ¿no? Pero, como te digo, Carlos, el tema del aterrizaje, del despegue, va a seguir siendo responsabilidad 100% del piloto. Algo parecido como Ajá. los coches eléctricos, ¿no?
O sea que... Claro, que nos ayudan ya en el camino, ¿no? Pero al final el piloto sigue teniendo el control final, por así decirlo, ¿no? Entonces, Claro, bueno, hemos conversado de cómo adquirimos los datos, pero hay un punto crucial en cuando ¿no? hacemos inspecciones con dron y creo que todos los que hemos realizado este tipo de inspecciones sufrimos un poco, ¿no? La cantidad de datos, ¿no? La cantidad de información que recopilamos después de una inspección. Pueden ser 3.000, 4.000 imágenes, ¿no? Alonso, Así es, así es. es una barbaridad. Si lo hace manualmente, se vuelve muy pesado y los tiempos de entrega de nuestros informes por lo Ujú. generalmente se vuelven de esa forma, ¿no? Eh, una recomendación, ¿no? Para todas estas personas que trabajan en inspecciones, de repente inspecciones eléctricas, es trabajar con plataformas interactivas que ayuden a ti como persona que vas a integrarte en las inspecciones a dar un mejor entregable para tus proyectos, ¿no? De repente hay plataformas especializadas en esto, ¿no? Alonso, coméntanos algo de las plataformas que utilizamos, incluso para, por ejemplo, en el caso de la termografía, utilizamos también software especializado, ¿no? Sobre todo el ordenamiento, ¿no? ¿Qué implica ordenar toda esta información y poder procesarla y entregarle de manera que se vuelva efectiva para los clientes, ¿no? Claro, en las inspecciones generamos una cantidad inmensa de datos. Entonces, tenemos que elegir bien dónde analizamos, ¿no? Y qué herramienta nos ayuda a poder organizar toda esta información. Entonces, ahí vienen las plataformas de inspección. Hay muchas y por así decirlo, con diferentes funciones, ¿no? En nuestro caso, hemos elegido PowTrack, nos hemos convertido en partner de PowTrack. Es una herramienta que nos permite utilizar la data del cliente en cuanto a la ubicación de sus estructuras, ¿no? Entonces, los clientes ya cuentan con esta información, es información que ellos han venido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y justamente PowTrack nos ayuda a poder definir esos objetivos inspeccionables, ¿no? Dentro de, dentro de su entorno. Entonces, ha sido una ayuda tremenda, o sea, es pasar de hacer inspecciones manuales a inspecciones, pues, que nos va dando reportes de manera muy inteligente, ¿correcto? Entonces, al final es un antes y un después. Sí, bueno, yo principalmente recuerdo cuando elaborábamos los informes de forma manual, Ujú. chequeando la foto en nuestras mismas carpetas de la computadora, ¿no? Ibas dando siguiente, colocando anotaciones, pero sí, hay un antes y un después con una plataforma de inspección. Te ayuda mucho, sobre todo, a enfocarte en la inspección y en evitar ese tiempo, por ejemplo, en hacer recortes, en ponerle el mismo formato a todo lo que tú venías observando. El tiempo que tú que tú perdías, por así decirlo, entre comillas, perdías, porque era tiempo efectivo para hacer tu reporte, lo ganas solamente enfocándote en la inspección. ¿Y eso qué logra? Que tu entregable, que tu producto sea más Exacto. rico en precisión y sobre todo al ser plataformas interactivas, haces que los clientes Se, entiendan de mejor forma. y ¿Por se qué? involucren, incluso. Claro, porque hay que tener en cuenta que un informe de una inspección, como hablábamos, son gigas de datos, genera también posiblemente un informe de gigas de peso, ¿no? O sea que sea muy denso para leer. Y cuando tienes algo muy denso por leer, eh, bueno, a veces hasta te da pereza y atacas algunas cosas, ¿no? De las que te ha recomendado, conclusiones, recomendaciones. Pero cuando tienes una plataforma interactiva, en este caso para los equipos de mantenimiento, es fácil ver qué es lo que tienen que atacar ya, ¿no? Exacto, porque ellos, o sea, lo bueno por ejemplo, de plataformas y sobre todo PowTrack, ¿no? Concentremos mucho en PowTrack, es que tenemos filtros. Entonces, imagínate el equipo de mantenimiento que tiene un presupuesto limitado y con ese presupuesto tiene que Asegurar la garantizar, ¿no? Que el sistema no vaya a fallar. Entonces puede, por ejemplo, hacer el filtrado y decir, oye, solamente quiero ver las incidencias que son críticas, ¿no? Críticas y que me pueden dejar al sistema inoperativo. Reparar eso y ya el resto de observaciones se podrán ir levantando con el tiempo, ¿no? Entonces, lo bueno de Poutra también es que involucramos al cliente, ¿no? Entonces, el cliente todo el tiempo tiene acceso a los datos. Entonces,
efectivamente, hay un antes y un después con el tema de las plataformas. Las plataformas lo que nos ayudan, en este caso, la plataforma que hemos adoptado, PowTrack, en utilizar este tiempo que lo hacíamos para darle formato a un informe en tiempo focalizado en la inspección. O sea, y todo lo que nosotros hemos identificado pueda ser reportado al cliente, ¿no? Antes, cuando tú lo haces manual, trabajabas con un Excel, con un Word, Se va a incurrir en errores. los errores que van incluyendo, que se incurren no por propio, ¿no? De repente estás un poco cansado, de repente te olvidaste algo, por una tecla le pusiste suprimir y se te borró esa información, ¿no? Por eso es que nosotros les damos la recomendación de que adopten algún tipo de plataforma de acuerdo al rubro en el que ustedes se encuentran haciendo este tipo de inspecciones. Puede ser, hay plataformas especializadas solo en inspeccionar hélices de parques eólicos, ¿no? Claro. Solamente en eso. Entonces, ustedes tienen que saber elegir cuál es la que más les conviene a ustedes y sobre todo que puedan compartirlo con sus clientes, ¿no? Porque es un antes y un después en la forma en que nosotros damos nuestros reportes. Ayudamos mucho a que sea más interactivo, ¿no? Y actualmente necesitamos ganar tiempo en eso, ¿no? Y no perder tiempo leyendo quizás un informe de 80, 100 páginas, ¿no? Que a veces no lo llegas a terminar, ¿no? Efectivamente. Bueno, Alonso, este conversatorio me ha parecido súper genial en cuanto a que nosotros podemos conocer más sobre la regulación peruana, sobre cómo adquirimos los datos y sobre cómo los procesamos, ¿no? Entonces, Como punto final, Carlos, me gustaría recalcar, ¿no? Que obtengan su licencia de pilotaje de drones. Esto lo tenemos que hacer, o sea, hay todo un procedimiento, ¿no? Para obtenerlo. El curso lo llevamos en ciertas escuelas autorizadas por la DGAC. Entonces, es donde vamos a aprender toda la teoría aeronáutica, ¿correcto? Y la correcta manipulación de estos equipos, las restricciones y todo esto. Entonces, es algo que se vuelve crítico. Es un requisito que sí o sí lo tenemos que cumplir. Entonces, nuevamente, no podemos salir al mercado y hacer vuelos indiscriminados, ¿correcto? Entonces, yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? De este episodio, ¿correcto? Del podcast Más que Drones. Y bueno, quedamos a la espera de más preguntas para poder discutirlas en este espacio. bueno, llegamos al final del episodio 3. Muy agradecido, Alonso, por todas tus recomendaciones, por las experiencias y por todos los casos que hemos pasado, ¿no? Para que los tengan en cuenta todos las personas que se quieran dedicar a las inspecciones con drone. Todas sus dudas que tengan, nos las puedes dejar directamente en nuestros comentarios, escribir por interno y estaremos atentos para nosotros poder seguir realizando este tipo de contenidos y síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal. Gracias con todos. Hasta luego.